La muerte es uno de los mayores misterios de la vida, un enigma que todos enfrentaremos eventualmente, pero sobre el cual sabemos muy poco. A lo largo de la historia, las culturas y religiones han intentado dar sentido a lo que ocurre después de que el cuerpo físico deja de funcionar. Pero, ¿qué sucede realmente en ese preciso momento en que el espíritu abandona el cuerpo? Esta es una pregunta que ha desconcertado a filósofos, científicos y creyentes por igual. Un estudio reciente realizado en Estados Unidos por el Pew Research Center reveló que más del 70% de los adultos estadounidenses creen en algún tipo de vida después de la muerte, y un porcentaje significativo de ellos cree que el alma o espíritu de una persona sigue existiendo después de que el cuerpo muere. Sin embargo, cuando se les pregunta qué sucede exactamente en ese momento de transición, las respuestas varían ampliamente, lo que demuestra la incertidumbre y el misterio que rodean este tema. La Biblia, un texto que ha guiado la fe de millones de personas durante milenios, ofrece algunas respuestas que pueden ayudarnos a entender mejor este proceso. En este video, exploraremos lo que las Escrituras nos enseñan sobre la salida del espíritu del cuerpo en el momento de la muerte. Desde el aliento de vida que Dios sopló en el hombre hasta las experiencias de figuras bíblicas, en sus últimos momentos, analizaremos cómo la Biblia describe este evento trascendental. ¿A dónde va el espíritu después de la muerte? ¿Es el final de todo o el comienzo de una nueva existencia? Acompáñanos en este viaje espiritual para descubrir lo que la palabra de Dios revela sobre uno de los mayores misterios de la vida. Cuando el cuerpo humano deja de funcionar, ocurre algo profundamente significativo. El espíritu, que es la esencia de la vida, se separa del cuerpo. Este momento no es simplemente un cese de funciones biológicas, sino un evento de gran trascendencia espiritual. Eclesiastés 12:7 nos ofrece una clave fundamental para entender este proceso. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo revela que en el instante de la muerte, el cuerpo físico formado del polvo de la tierra regresa a ella, mientras que el espíritu, que es de origen divino, retorna a su creador. La Biblia enseña que la muerte no es el fin de la existencia, sino una transición. La separación del espíritu del cuerpo es el primer paso en ese proceso. Esta separación no es un concepto abstracto, sino un acto concreto donde el espíritu, que ha estado animando al cuerpo, se libera para seguir su camino hacia lo eterno. Desde una perspectiva bíblica, esta separación no es motivo de temor para los creyentes, sino una parte natural del viaje hacia la eternidad. La idea de que el espíritu vuelve a Dios no solo significa un retorno a la fuente de la vida, sino también un encuentro con el destino que Dios ha preparado para cada alma. En el momento de la muerte, este desprendimiento del espíritu marca el fin de la vida terrenal, pero al mismo tiempo es el inicio de una nueva realidad. Para los justos, es un regreso a la presencia de Dios, un momento de liberación del cuerpo corruptible para entrar en una existencia más gloriosa y eterna. Para comprender qué sucede cuando el espíritu abandona el cuerpo en el momento de la muerte, primero debemos explorar cómo el espíritu llegó a estar en nosotros desde el principio. La Biblia nos lleva directamente al libro de Génesis, donde encontramos el relato fundamental de la creación del ser humano. Génesis 2:7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este pasaje es clave porque describe el momento exacto en que Dios, el Creador, infunde vida en la materia inerte. Aquí, el aliento de vida es lo que convierte al hombre en un ser viviente, y es lo que podemos entender como el espíritu humano. Este aliento de vida no es simplemente oxígeno o aire, es algo mucho más profundo y significativo. En la tradición hebrea, la palabra usada para aliento es neshamah, que implica una infusión directa de la esencia de Dios en el hombre. Es este espíritu el que nos da vida, personalidad y conciencia. Es lo que nos conecta con lo divino y nos distingue de las demás criaturas. Este acto de creación subraya dos verdades fundamentales: el origen divino del espíritu. El espíritu humano proviene directamente de Dios. No es algo que evoluciona ni surge por casualidad. Es un regalo que Dios otorga a cada persona desde el momento de su creación. Esto implica que nuestra vida y todo lo que somos tiene una dimensión espiritual intrínseca.
la relación inseparable entre cuerpo y espíritu. Aunque el cuerpo fue formado del polvo, no se convirtió en un ser viviente hasta que recibió el espíritu. Esto muestra que el ser humano es una unidad compuesta de cuerpo y espíritu, ambos necesarios para la vida en su totalidad. Esta comprensión del espíritu como el aliento de vida de Dios en nosotros es crucial porque nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva mucho más profunda. No somos simplemente cuerpos físicos que existen por un tiempo y luego desaparecen. Somos seres espirituales, creados a imagen de Dios, con una conexión directa con el Creador que trasciende lo temporal. Pero debes de estarte preguntando qué pasa entonces cuando el espíritu sale de nuestros cuerpos, pues. Para profundizar aún más en la comprensión del espíritu y su relación con nuestro cuerpo, podemos recurrir a 2 Corintios 5. Aquí, Pablo compara nuestro cuerpo físico con un tabernáculo. Es crucial para entender nuestro tema porque Pablo nos ayuda a ver el cuerpo como una estructura temporal y el espíritu como la verdadera esencia que regresa a Dios. Este pasaje refuerza la idea de que nuestro espíritu, originado en el aliento de vida que Dios nos dio, está destinado a regresar a su Creador. La muerte entonces no es el fin, sino una transición hacia una existencia más plena con Dios. Este versículo es importante porque nos permite comprender la separación del espíritu y el cuerpo no como una pérdida, sino como una liberación. Nos muestra que el cuerpo es solo una tienda de campaña temporal, mientras que nuestra verdadera morada es eterna y espiritual. Esto nos da una perspectiva más profunda sobre la vida y la muerte, ayudándonos a ver que el espíritu, después de dejar el cuerpo, sigue su camino hacia Dios, completando el ciclo iniciado en la creación. Eso no significa que la muerte sea dolorosa para los seres queridos, pero la muerte ha sido vista a lo largo de la historia como el enemigo final, una fuerza imparable que pone fin a toda vida. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una esperanza poderosa. La muerte no es el destino definitivo, sino un enemigo que será vencido. En 1 Corintios 15:26, Pablo nos dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este versículo es fundamental porque nos muestra que la muerte no es invencible. A través de la resurrección de Jesucristo, la muerte ha sido derrotada y un día será completamente destruida. Este pasaje nos recuerda que aunque todos enfrentaremos la muerte, no debemos temerla. En lugar de ser el final, la muerte es un obstáculo temporal en nuestro camino hacia la vida eterna. Para los creyentes, la promesa de que la muerte será vencida ofrece un consuelo profundo, ya que significa que lo que parecía ser el fin es, en realidad, solo el comienzo de una nueva existencia gloriosa con Dios. La muerte, entonces, no es algo que debamos temer, sino un enemigo que ya ha sido sentenciado y que, en el tiempo de Dios, será derrotado para siempre. Esto nos da esperanza y fortaleza, sabiendo que en Cristo, la victoria sobre la muerte ya está asegurada. Pero espera, hay más. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos ofrece una visión profunda sobre la realidad de la muerte y lo que ocurre después de ella. En Lucas 16, 19, 31, Jesús relata la historia de un hombre rico que vivía en lujo y de un mendigo llamado Lázaro que sufría en la pobreza. Ambos mueren, pero sus destinos después de la muerte son radicalmente diferentes. Lázaro, tras morir, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. Por otro lado, el rico, después de su muerte, se encuentra en un lugar de tormento y sufrimiento. Aunque el rico intenta buscar alivio, se le dice que entre su situación y la de Lázaro hay una gran separación que no se puede cruzar. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos varias lecciones sobre la muerte. Primero, la muerte no es el final, sino una puerta a otra realidad. La parábola muestra que, después de la muerte, el espíritu de una persona continúa existiendo en un estado de conciencia, ya sea en consuelo o en tormento, dependiendo de cómo vivió su vida en la tierra. Segundo, la justicia divina se manifiesta después de la muerte. Mientras que en la vida terrenal el rico disfrutó de lujos y Lázaro sufrió, después de la muerte las cosas se invierten. Jesús destaca que la muerte trae consigo una justicia que se cumple en la eternidad. Tercero, la importancia de las decisiones en la vida terrenal. La parábola enfatiza que nuestras decisiones y acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. El rico, que no mostró compasión a Lázaro, enfrenta las consecuencias de su indiferencia.
Jesús enseña a través de esta parábola que la muerte no es el final de nuestra existencia, sino una transición hacia una realidad en la que se revela la justicia divina y se experimentan las consecuencias de cómo hemos vivido. En medio de la fascinación por lo que ocurre después de la muerte, surge una pregunta crucial. ¿Es realmente posible comunicarse con los muertos? Para desentrañar este misterio, es esencial considerar lo que Eclesiastés 9:5-6 nos revela sobre la realidad de la muerte. Este pasaje desafía nuestras creencias al afirmar que los muertos no tienen conocimiento ni participación en el mundo de los vivos. ¿Qué implica esto para nuestras ideas sobre el contacto con el más allá? Vamos a profundizar en cómo esta visión bíblica puede cambiar nuestra perspectiva sobre la comunicación con los fallecidos. Este pasaje es crucial para entender la relación, o más bien la falta de relación, entre los vivos y los muertos según la Biblia. En primer lugar, el versículo señala que los muertos nada saben. Esto implica que, después de la muerte, las personas no tienen conciencia de lo que ocurre en el mundo de los vivos. Sus emociones, como el amor, el odio y la envidia, han cesado completamente, lo que sugiere que no tienen la capacidad de interactuar o comunicarse con los vivos. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. No tienen conocimiento de lo que sucede debajo del sol, es decir, en la vida terrenal, ni participan en los asuntos de los que aún están vivos. Cualquier intento de comunicación con los muertos, como a través de espiritismo o prácticas similares, se considera no solo inútil, sino también contrario a las enseñanzas bíblicas. La Biblia nos dice que no debemos consultar a los muertos. En Isaías 8:19-20 encontramos una clara advertencia sobre consultar a los muertos. Y cuando os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran y murmuran, ¿no consultará un pueblo a su Dios? Por los vivos se consultará a los muertos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este pasaje muestra la desautorización divina hacia la práctica de buscar guía o consejo a través de los muertos o los encantadores. Dios plantea una pregunta retórica. ¿Por qué consultar a los muertos cuando el pueblo debería buscar a Dios? La referencia a la ley y al testimonio nos dirige a las Escrituras y la revelación divina como la única fuente verdadera de guía y entendimiento. Isaías nos advierte que consultar a los muertos es una forma de desviarse de la verdadera fuente de sabiduría, que es Dios y su palabra. Las prácticas de buscar contacto con los muertos son vistas como un rechazo de la guía divina y una inclinación hacia el engaño. Por lo tanto, la Biblia nos llama a evitar estas prácticas y a buscar en Dios y su palabra la dirección que necesitamos. Pero no se desanimen por o poder hablar con nuestros seres queridos fallecidos, porque tenemos la promesa de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:13-18 ofrece una promesa vibrante y esperanzadora para todos los creyentes sobre la resurrección y el regreso de Cristo. Este pasaje es una fuente de gran consuelo y motivación en tiempos de duelo y incertidumbre. Pablo nos asegura que aunque enfrentemos la pérdida de seres queridos, la muerte no tiene la última palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto significa que nuestros seres queridos que han partido están en la promesa de una resurrección gloriosa y no están perdidos, sino aguardando un encuentro eterno con Cristo. El momento de la resurrección será majestuoso. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Este evento transformador será un momento de gran alegría y reunión, donde los vivos y los muertos en Cristo se encontrarán para siempre con el Señor. Este pasaje no solo nos asegura que la muerte no es el final, sino que también nos anima a vivir con una esperanza firme en la resurrección y la vida eterna. Nos recuerda que, a pesar de las pruebas y pérdidas de esta vida, hay una promesa gloriosa de un futuro eterno con Cristo que nos impulsa a mantener nuestra fe y esperanza. En 1 Corintios 15:42-44 complementa la esperanza de la resurrección ya descrita con una explicación sobre la transformación del cuerpo en el momento de la resurrección. Pablo escribe: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria.
Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Estos versículos nos muestran que el cuerpo que tenemos ahora, sujeto a la corrupción y debilidad, será transformado en un cuerpo glorioso e incorruptible. La resurrección no solo nos reunirá con nuestros seres queridos y con Cristo, sino que también nos otorgará una nueva existencia, libre de las limitaciones y sufrimientos del mundo presente. Esta transformación poderosa y gloriosa asegura que nuestra esperanza en la vida eterna es real y plenamente vivificadora. Antes de continuar, quiero pedirte un favor especial. Por favor, haz clic en el botón de me gusta de este video y una cosa más, deja un comentario abajo, contando una experiencia tuya sobre este tema. Ahora hablemos un poco sobre sueño de la muerte que aparece en varias partes de la Biblia. En Juan 11, 14 ofrece una perspectiva importante sobre la muerte y la resurrección, y está estrechamente relacionado con la enseñanza sobre el sueño y el destino después de la muerte. En este pasaje, Jesús se refiere a la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María. Estas cosas dijo, y después les dijo: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús hablaba de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí, Jesús usa el término dormir para describir la muerte de Lázaro, una metáfora común en las Escrituras para referirse a la muerte temporal de los creyentes. En este contexto, dormir no implica que el espíritu esté en un estado de inconsciencia, sino que es una manera de indicar que la muerte es una condición transitoria que será superada por la resurrección. Este pasaje se enlaza con 1 Corintios 15, 42 y 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, al reforzar la idea de que la muerte es temporal y que habrá una transformación gloriosa en la resurrección. Jesús, al decir que va a despertar a Lázaro, nos muestra que la muerte no es un estado final, sino un sueño pasajero que será seguido por una nueva vida. La metáfora del sueño utilizada por Jesús refuerza la esperanza en la resurrección y la vida eterna, subrayando que, aunque la muerte es real, es solo una pausa temporal en el camino hacia una existencia transformada y eterna con Dios. La muerte como sueño es una poderosa imagen de esperanza y transformación en la Biblia. Cuando Jesús dice que Lázaro duerme en Juan 11, 14, está ofreciendo una perspectiva que cambia nuestra visión del fin de la vida. Imagina que el sueño es un breve descanso antes de un nuevo amanecer. Así como cada mañana nos despierta a un nuevo día lleno de oportunidades, la muerte, descrita como un sueño, es simplemente una pausa en nuestro viaje hacia una existencia renovada. La muerte no es el final, sino un intervalo en el que estamos esperando nuestro despertar glorioso, mostrándonos que en la resurrección seremos transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos gloriosos. La muerte es un sueño que precede a la promesa de una vida eterna, donde nuestras penas y limitaciones se desvanecen y despertamos a una realidad más sublime. Así que, cuando enfrentemos el dolor de la pérdida o pensemos en el final de nuestra propia vida, recordemos que no es el final, sino una transición hacia una existencia maravillosa. La metáfora del sueño nos recuerda que lo mejor está por venir y que cada amanecer espiritual es una invitación a una vida nueva y gloriosa con Dios. Mantengamos viva esta esperanza, sabiendo que el sueño de la muerte nos lleva a una realidad eterna de paz y transformación. La Biblia nos ofrece visiones extraordinarias de lo que nos espera en la eternidad, especialmente en los capítulos finales del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 21 y 22 se revela un panorama glorioso de la vida eterna que supera toda comprensión humana. La Nueva Jerusalén es un símbolo de la perfección divina, la pureza y la plenitud de la vida en la presencia de Dios. Es un lugar sin dolor, tristeza ni muerte, donde los creyentes vivirán en eterna paz y comunión con su Creador. Esta visión de la Nueva Jerusalén nos ofrece una esperanza increíble y un recordatorio poderoso de la promesa de Dios de redimir y restaurar todas las cosas. Apocalipsis 21, 1, 4 describe un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la primera tierra ha pasado, y Dios habita con su pueblo en una nueva Jerusalén. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este es un lugar donde el sufrimiento y la tristeza
han sido completamente erradicados, y la presencia de Dios brinda una paz eterna. Además, Apocalipsis 22, 1:5 continúa pintando un cuadro impresionante de la vida eterna. Se describe un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, y el árbol de la vida que da fruto cada mes. En este lugar no habrá noche, y los fieles verán el rostro de Dios y reinarán con Él para siempre. Estos pasajes nos ofrecen una visión inspiradora de la eternidad, llena de paz, alegría y la presencia eterna de Dios. Nos animan a vivir con la esperanza y la certeza de que, al final de nuestro viaje terrenal, nos espera una existencia gloriosa y perfecta en la presencia de nuestro Creador. La promesa de un futuro sin dolor ni lágrimas es una poderosa motivación para perseverar en la fe y esperar con ansias el cumplimiento de estas benditas promesas. Y aún hay más. Primera de Corintios 2:9 nos recuerda que las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que le aman superan cualquier cosa que podamos imaginar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo conecta de manera poderosa con la visión de la Nueva Jerusalén que encontramos en Apocalipsis 21 y 22. La Nueva Jerusalén, con su esplendor celestial, calles de oro, puertas de perlas y la presencia eterna de Dios, es una manifestación tangible de estas promesas divinas. La belleza y perfección de esta ciudad celestial nos ofrecen un vistazo de las cosas que, aunque no podemos comprender plenamente ahora, están preparadas por Dios para nosotros. Así, la Nueva Jerusalén es una confirmación vibrante de que la realidad futura de la vida eterna será aún más gloriosa de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. ¿Por qué, si crees que las visiones que tenemos del cielo son hermosas, lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo que nuestra imaginación no puede pensar, como dice Pablo en Romanos 8:18? Pablo refuerza esta esperanza. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Este versículo nos asegura que, a pesar de las dificultades y sufrimientos actuales, lo que Dios tiene reservado para nosotros es infinitamente más grande y glorioso. La visión de la Nueva Jerusalén nos brinda un anticipo de esa gloria, recordándonos que nuestras pruebas temporales son insignificantes en comparación con la eterna paz y la perfección que nos espera en la presencia de Dios. ¿Y qué hay de aquellos que rechazan a Dios? Desde un punto de vista bíblico, aquellos que rechazan a Dios enfrentan un destino separado de las bendiciones y la presencia divina. La Biblia presenta varias enseñanzas sobre el destino de quienes eligen apartarse de Dios. Primero, separación de Dios. En Mateo 7:21, 23, Jesús advierte que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Él menciona que algunos serán rechazados y se enfrentarán a una separación eterna, diciendo: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Segundo, condición espiritual. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 describe el castigo para los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tercero, castigo eterno. En Apocalipsis 20:15 se nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego es una metáfora de la separación eterna y el juicio final para aquellos que no han aceptado a Dios y su salvación. Cuarto, consecuencias de la desobediencia. Romanos 1:18-32 describe cómo la desobediencia y el rechazo de Dios llevan a una vida alejada de la verdad y sumida en la injusticia, con consecuencias tanto en la vida presente como en la futura. Estos pasajes bíblicos subrayan que rechazar a Dios tiene graves consecuencias espirituales, que incluyen la separación de su presencia, el castigo eterno y una vida sin las bendiciones divinas. La Biblia hace un llamado a la reconciliación con Dios y la aceptación de su oferta de salvación para evitar estos destinos y experimentar la vida eterna en su presencia. Dios, en su amor y sabiduría infinitos, no obliga a nadie a amarlo ni a adorarlo. La Biblia enseña que la relación con Dios debe ser una elección libre y consciente.
En Josué 24:15 se nos desafía a tomar una decisión sobre a quién serviremos, pero si no os parece bien servir a Dios, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Este versículo subraya que la adoración a Dios es una decisión personal. Dios respeta la libertad de cada individuo para elegir su camino. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta invitación es abierta pero no forzada. Es una oferta de comunión y relación que depende de la respuesta voluntaria de cada persona. La decisión de rechazar a Dios, por lo tanto, lleva a una separación de su presencia y a las consecuencias mencionadas en los textos bíblicos, como Mateo 7:21, 23 y 2 Tesalonicenses 1, 8, 9. Dios no impone su amor, sino que ofrece una invitación constante a una vida de relación y bendición. La libertad de elección es un aspecto fundamental de la fe cristiana y el rechazo de Dios resulta en una separación eterna de las promesas y la presencia divina, como se describe en Apocalipsis 20:15. En resumen, Dios no fuerza a nadie a amarlo ni a adorarlo. Él ofrece amor y salvación libremente. La elección de aceptarlo o rechazarlo es personal y, como hemos visto, tiene profundas implicaciones para nuestra eternidad. C.S. Lewis, un influyente autor y teólogo cristiano, ofrece una perspectiva profunda sobre el tema de la libertad humana y la elección en su libro El Gran Divorcio. En este libro, Lewis explora la idea de la libertad en la vida después de la muerte y la naturaleza de la elección humana en relación con la salvación y el rechazo de Dios. Lewis sugiere que el amor de Dios es ofrecido libremente a todos, pero la elección de aceptarlo o rechazarlo es fundamental para la verdadera libertad humana. En El Gran Divorcio, Lewis presenta una alegoría donde los personajes tienen la oportunidad de elegir entre aceptar la invitación de Dios a la vida eterna o continuar en su rechazo. Esta obra enfatiza que la decisión de estar con Dios o separarse de Él es una elección personal y consciente. Lewis también aborda la idea de que Dios respeta la libertad humana incluso en la eternidad. En su libro Mero Cristianismo, argumenta que el amor verdadero no puede ser forzado. Dios, en su amor perfecto, ofrece la salvación, pero no impone su voluntad sobre los seres humanos. La libertad de elegir a Dios es esencial porque el verdadero amor y adoración deben ser ofrecidos libremente. C.S. Lewis sostiene que el amor de Dios es libre y ofrecido a todos, pero la elección de aceptarlo o rechazarlo es un aspecto crucial de la libertad humana. Este enfoque resalta que la verdadera relación con Dios debe ser voluntaria y que el rechazo de Dios lleva a una separación eterna, respetando así la libertad de elección que Dios ha otorgado a cada persona. Pero surge una pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que después de morir estaremos con Dios? Para quienes buscan certeza y esperanza en cuanto a la vida después de la muerte, la Biblia ofrece un mensaje de profunda seguridad y consuelo. La promesa de estar con Dios no solo es una garantía basada en las Escrituras, sino también una fuente de inmensa paz y motivación. Imagina un futuro donde el dolor y la tristeza no existen, y donde cada día es una celebración de la presencia de Dios. Juan 3:16 nos asegura que, al creer en Jesús, tenemos la certeza de una vida eterna. Esto no es solo una esperanza, sino una realidad que nos espera, llena de paz y plenitud. En Romanos 8:38, 39, se nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios. Esto significa que, sin importar lo que enfrentemos en la vida, el amor de Dios es una constante, inquebrantable e inmensamente poderoso. Esta verdad nos impulsa a vivir con confianza y esperanza, sabiendo que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo. Y al mirar hacia la Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21 y 22, nos damos cuenta de que el futuro que Dios ha preparado para nosotros supera cualquier cosa que podamos imaginar. Es un lugar de belleza indescriptible y paz eterna, donde la presencia de Dios ilumina todo y donde viviremos en una perfecta comunión con Él. Así que al enfrentar los desafíos y momentos difíciles, mantén en mente esta maravillosa promesa: tu futuro eterno con Dios está garantizado. La vida después de la muerte es una realidad gloriosa que nos llena de esperanza y nos motiva a vivir con fe y alegría en el presente.
Tu vida tiene un propósito eterno y el amor de Dios te sostiene en cada paso del camino. Mantén la fe y avanza con la certeza de que un futuro glorioso te espera en la presencia de Dios.